Muy bien, vamos a ir a Lucas capítulo 6 para nosotros continuar en esta noche. Lucas capítulo 6, el versículo número 39. Vamos a leer desde ahí hasta el versículo 42, aunque vamos a estar meditando en el versículo número 40. Lucas, el capítulo número 6, versículo número 39. Dice la palabra de Dios aquí: y les decía en parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Padre, gracias una vez más por tu palabra, gracias por reunirnos en el nombre de Jesucristo, para nosotros tener la oportunidad de abrir tu palabra, de ver la vida de nuestro Señor, que es el modelo de vida que nosotros debemos seguir. Gracias por darnos tu palabra, Señor, de manera escrita. Podemos venir a ella, todos nosotros como comunidad, y observarla. Podemos preguntar por su significado y tu Espíritu Santo nos ayuda y nos ilumina. Y podemos, Señor, ponerla en práctica por esa misma capacitación de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Nosotros pedimos que ella nos edifique, nos haga bien, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Estamos en tus manos. Por Jesucristo nosotros lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Ser un discípulo es ser un aprendiz. Y ese aprendiz se va transformando a la medida que va aprendiendo de su maestro y se va haciendo como su maestro. Eso es precisamente lo que nos dice el versículo número 40 aquí. Dice el texto, el discípulo no es superior a su maestro, mas cuando fuere más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Como nosotros hemos intentado de comunicar o intentamos comunicar en la primera exposición, el discípulo aprende de Cristo mientras va siguiendo al Señor Jesucristo. Somos transformados mientras seguimos. Recordamos ese versículo en Juan capítulo número 8, versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros recibimos lo mejor de Dios para nuestras vidas mientras aprendemos de Cristo. La persona que no está aprendiendo, no solamente de Cristo, sino aprendiendo a Cristo, si no está aprendiendo a Cristo, no está recibiendo lo mejor de Dios para su vida. Nosotros recibimos lo mejor de Dios mientras aprendemos del Señor Jesucristo. Como nosotros podemos deducir, podemos ver, el asunto es realmente delicado, porque el discipulado, el proceso de ser un discípulo de Cristo no es solo una cuestión de ir a la iglesia, como también decíamos en la tarde. No es un asunto de nosotros completar un programa, que nosotros podamos decir en la iglesia, bueno, tenemos un programa de discipulado. Y por el hecho de yo terminar ese programa, no necesariamente significa que ya soy un discípulo de Cristo. Todo eso colabora para que yo sea un discípulo. No es tampoco ir al campamento. El discipulado es un proceso más largo. Es toda mi vida de asimilación de la persona del Señor Jesucristo. Toda esa información puede ser utilizada, pero es mucho más que eso, seguir al Señor Jesucristo.
nosotros podríamos decir que el discipulado es transmisión de vida, es transmitir vida espiritual a otra vida, es modelar vida piadosa a otra vida, es dejar como herencia vida a otra vida. Nosotros no solamente escuchamos el mensaje evangélico, no solamente escuchamos la palabra de Dios, nosotros hacemos que ese mensaje se convierta vida, que ese mensaje se haga vida. El discipulado es la asimilación de la vida de Jesucristo, su misión, su tarea, su visión de vida. Si el discipulado es la obra de Dios, como también nosotros afirmamos en la tarde, en el presente, si el discipulado es lo que Dios mismo inicia en nuestras vidas a través de Jesús, entonces esta obra tiene que ser necesariamente la obra de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios en nuestra vida y tiene como objetivo principal que Dios sea glorificado. La manera más exacta de nosotros glorificar a Dios es siguiendo a Cristo. La manera más exacta de nosotros traer gloria a Dios es imitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Coloquemos esto en el marco general de la revelación de todas las Sagradas Escrituras. La gloria de Dios es la razón de ser de todo lo que sucede en la iglesia. La gloria de Dios es la razón de ser de la creación y la gloria de Dios es la razón de ser de la redención. Si usted piensa otra cosa, pues Dios lo bendiga, no vamos a discutir por eso. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la redención, en el capítulo número 1 de Efesios, dice la Sagrada Escritura que nosotros fuimos redimidos, que fuimos elegidos, que fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. El propósito no es ni promocionar una asamblea, ni que somos más que cualquier otro grupo o otra iglesia hermana, ni que somos diferentes que otra iglesia hermana. Ese no es el propósito. El propósito del discipulado es la gloria de Dios, es glorificar a Dios. Voy a citar aquí otros hermanos, unos hermanos que escriben un libro acerca del discipulado. Estos no son alemanes, son americanos, son gringos. ¿No hay gringos aquí? Pues puedo usar la palabra gringo entonces. Son gringos. Ellos dicen, como discípulos, traer gloria a Dios debe de estar presente en cada faceta de nuestras vidas. Habrá diferentes etapas de desarrollo en nuestra vida como discípulos de Cristo. En cada una de ellas fuimos creados para traer gloria a Dios. Servimos para la gloria de Dios. Llevamos fruto para la gloria de Dios. Sufrimos para la gloria de Dios. Este es el principio unificador para toda persona que sigue a Jesús. Este principio guía nuestra vida diaria y afecta la manera en que nos organizamos en nuestras vidas. Lo hacemos todo para la gloria de Dios. Juan capítulo número 15, versículo número 8, es un versículo también bastante conocido. Juan capítulo 15, versículo número 8. En ese versículo nosotros leemos una afirmación de nuestro Señor Jesucristo que dice, Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí está el corazón del discipulado, de la unión con Cristo. Cristo es la vid verdadera, la gloria de Dios como resultado por medio de una vida que produce fruto, un fruto que tiene que ver con la réplica del carácter de Cristo, resumido en el amor, que es lo que Él le va a decir más adelante. Y el Señor está diciendo, en esto es glorificado mi Padre. Y así es que se muestra que ustedes son mis discípulos. John MacArthur, otro gringo, dice, comentando este mismo versículo, dice él, el tema más grande del universo es la gloria de Dios. Llevar una vida que dé gloria a Dios es el privilegio y deber más grande del creyente. Solo quienes están en unión con Cristo pueden glorificar a Dios.
En esto es glorificado mi Padre. No hay privilegio más grande que estar unidos a Cristo. Y esta unión tiene que ver con la gloria de Dios. Nosotros no podemos perder de vista nunca esta perspectiva de la gloria de Dios en el proceso de crecimiento, en nuestro proceso de seguir al Señor Jesucristo. Lo que estamos calificando como discipulado es el arte de seguir a Jesús para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. No hay crecimiento verdadero sin seguir a Jesús. Y sin crecer no hay manera de glorificar a Dios. Le glorificamos mientras crecemos y crecemos mientras seguimos. No hay otra manera de crecer. Es digno también de citar un clásico comentario también del Nuevo Testamento. Y estos hermanos, es un comentario comentado por varios hermanos, dicen ellos comentando este mismo versículo de Juan capítulo 15, versículo 8, dicen ellos, y atención aquí, dice, Dios en sus perfecciones, su poder, su santidad, su amor, se glorifica al reproducir en el menor de sus hijos, que probablemente es usted o soy yo, esos diversos rasgos de su semejanza, más que por toda la magnificencia de las obras de su creación, Dios se glorifica a sí mismo al reproducir eso en el menor de sus hijos. Déjenme poner eso, tratar de poner eso a nivel de mangú, a nivel de plátanos. Estos hermanos están diciendo que Dios será más glorificado al reproducir en usted su imagen, la imagen de Jesucristo, que cuando usted sale y ve el sol o las estrellas resplandeciendo, Él dice, Dios va a tener más gloria cuando Jesucristo sea formado en usted, que la que nosotros podemos ver en las estrellas. Él está diciendo que cuando usted asimile la imagen de Cristo, la misión de Cristo, el carácter de Cristo, habrá más glorificación al nombre de Dios que ver la galaxia más lejana que nosotros podamos tener en el universo. Que nosotros seremos más objeto de glorificación para el nombre de Dios que la creación. Lo que esto nos está, hermanos, afirmando es algo realmente glorioso. Nosotros tenemos que crecer a la imagen de Cristo porque esa es la manera en la que Dios ha decidido glorificarse. El mismo libro de Efesios nos dice que la intención de Dios es mostrar precisamente la riqueza de su gracia en el tiempo venidero, en los siglos venideros. ¿Usted se imagina lo que es eso? Vamos a estar en el cielo contando la historia de cómo la gracia de Dios se manifestaba en su vida todos los días. Todos los días. O sea, no solamente cuán glorioso era el sol, sino que estaremos viendo cómo la gracia de Dios se manifestaba en su vida todos los días mientras usted seguía a Cristo. Mientras usted iba en el proceso de crecimiento, mientras usted iba asimilando el carácter de Cristo. Es de esto que nosotros estamos hablando, es de llegar a ser como Cristo. Así que el discipulado no tiene que ver con promocionar una iglesia, ni buscar medir solamente números, aunque los números son importantes. No tiene que ver con competir con otra iglesia, no tiene que ver con competir con una institución, no tiene que ver nada, no trata de nada de eso, tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con la promoción del nombre de Dios. Nuestra ambición debe de ser la gloria de Dios. Ese es el marco del seguimiento y del discipulado. Ahora, ¿cómo luce? ¿Cómo debe de lucir ese hombre, esa mujer, ese joven, esa joven que está siguiendo a Jesús para la gloria de Dios? Esa persona que está siendo transformada a la imagen de Jesucristo. Para nosotros tratar de responder esta pregunta, vamos a ir otra vez al versículo número 40 de Lucas capítulo número 6. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hay en este versículo tres salones en el que nosotros nos vamos a detener, tres plazas, tres niveles
3 escalones, como usted quiera verlo. El primero tiene que ver con la relación discípulo-maestro. Conectado con una persona que sigue a otra, el que va liderando tiene que ver. Versículo número 39. Y conectado con el contexto hacia abajo, una persona que está influenciando la vida de otra y le va a ayudar a ver mejor, él tiene que ver bien. Mire, eso es una viga. ¿Usted se imagina eso en el ojo suyo? Y una viruta, me cayó una viruta en el ojo. ¿Usted ve? Una cosita. Y el versículo número 40 está como bisagra. Hay una relación entre maestro y discípulo. Pero el maestro tiene que ver mejor que el discípulo, o si no, no vale. No puede ser ciego, pero tampoco puede tener viga. Por lo menos no tener viga sin tratar, porque el asunto es tratar la viga, para entonces después poder ayudar. Entonces está lo de la relación discípulo-maestro. Luego lo del proceso, dice el versículo número 40, pero el que fuere perfeccionado, más todo el que fuere perfeccionado. Y luego entonces el resultado. ¿Cuál es el resultado? Dice el texto, será como su maestro. Ahora, lo primero es el compromiso en la relación discípulo y maestro. La relación esencial. No se puede hacer discipulado, no se puede hacer seguimiento sin esta relación de aprendizaje. Nadie llega a la iglesia y dice, yo me sé todo. Nadie llega a la iglesia y crece automáticamente. El crecimiento en la iglesia no es automático. El crecimiento en la iglesia es un asunto de trabajo continuo en relación con Cristo y en relación con otras personas en las cuales también asimilamos a Cristo. En personas que nos van modelando también al Señor Jesucristo. Esta es la primera parte, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro. Y en este contexto, como decíamos, está la relación de discípulo-discipulado o discipulador y discípulo. 2 personas, uno que sigue, uno que va aprendiendo, uno que está ayudando para que el otro vea mejor. El que enseña o discipula a otra persona, como decíamos ahorita, tiene que ver el camino con claridad. Este es el énfasis, versículo número 39. Ahora, para nosotros ver el llamado de Cristo a sus discípulos a seguirle, vamos a ver en el capítulo número 5, versículo 1 al 11, una escena que yo sé que ustedes conocen bastante bien. Capítulo número 5, versículo número 1, aquí mismo de Lucas. Vamos a leerla bastante rápido. Dice el texto, Lucas 5, 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Lucas le había dicho a Teófilo, te estoy escribiendo porque yo investigué y oí de los que fueron ministros de la palabra para que tú estés bien entrenado en lo que tú has oído, en lo que fuiste instruido. Versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Usted sabe lo que eso significa. Lo que hemos sido mochileros de pescadores y lo que hemos ido a pescar, usted sabe cuando está ahí sacudiendo la tarraya, que no agarró ni cirica, quitándole los ramitos y la... Fue que usted pasó la... Porque mucha gente, a veces uno ve, yo vivo cerca, más o menos cerca de la playa, y a veces uno viene, a veces viene el tipo con un pescado así, mire, va caminando, pero él lleva como el año y medio yendo todos los días. Y las otras gente que lo ven, que va con ese pescadote, mi madre, voy para allá, y arrancan para allá al otro día. Y no agarran nada. No, hombre, no, yo no vuelvo más para allá. Él tiene el año yendo. Bueno, pues ellos estaban ahí limpiando. No habían agarrado nada. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco.
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, dale un chismo para adentro, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Eso es ya en la mañana, y ellos pasaron la noche entera y es temprano ya en la mañana, y después del mensaje, dice el versículo número 5, respondiendo Simón dijo, maestro. Y la palabra maestro que Simón usa ahí no es la palabra didáscalos, que es la que es más común en el texto griego. Es una palabra que significa jefe. Eso está raro, como dice, bueno jefe, si usted dice, como quien dice, bueno jefe. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí usted puede ver a qué tipo de seguimiento nosotros nos estamos refiriendo. No nace de la iniciativa humana como algo natural. Me salió, como vamos a ver mañana. Es la respuesta a la revelación de Jesucristo y su llamado. Hay que afirmar esta verdad si nosotros vamos a ser fieles al texto. Y precisamente en este momento, en la vida de Pedro, cuando su empresa alcanza el mayor éxito, es el día que ellos la cierran. Porque ese es el día que yo le digo al Señor, oye Señor, vamos a hacer un trato. Tú vienes toda la mañana, yo te la presto, tú das tu mensaje, yo amanezco durmiendo, y yo sé a qué hora, tú vienes a las 6, yo a las 6 estoy aquí. Y después del mensaje, tú haces que los peces se metan de nuevo, los recogemos y le ponemos Jesus and Peter Fishing Company, y nosotros nos hacemos el cuarto. Este es el mejor trato. Pero el día de mayor éxito, el día que la empresa tuvo la mayor producción, cerramos. ¿Por qué? Por producción, demasiado. Porque aquí Pedro acaba de entender algo y los discípulos han recibido una revelación de la persona de Cristo que saben, se han dado cuenta que es superior a todo lo que ellos habían pensado acerca de la persona del Señor Jesucristo. Yo puedo aprender muchas cosas acerca del canto, pero puede ser que yo no aprenda a cantar nunca. Y parece que así va a ser. Una cosa es yo aprender acerca de algo y otra cosa es yo aprender a hacer eso. Aquí los discípulos aprenden acerca de Cristo y a Cristo, porque reciben una revelación de Él. Hay un señor de nombre Edwin Conkle, escribió una tesis acerca del verbo seguir en el Evangelio de Juan. Hay una repetición de cierta, aparece pocas veces en el Evangelio de Juan, pero él lo siguió en el Evangelio de Juan, y él dice, el costo de entregar la vida misma a Jesús. Ese es el costo. La demanda es entregar todos los aspectos de la vida, como familia, las posesiones terrenales, los sueños, las expectativas y por sobre todas las cosas, mi vida misma a causa de Jesús. Menos de eso no es seguirlo. Menos de eso no es seguirlo.
Menos de un seguimiento total y radical no es seguir a Jesús. Este es el hecho fundamental del verdadero discipulado. Esto es el verdadero discipulado. Y nosotros debemos retomar esa visión también, como decíamos en la tarde, de volver a un compromiso radical en nuestro seguimiento del Señor Jesucristo. Ahora volvamos otra vez a la narrativa. Noten que el Señor Jesucristo llama a los discípulos en un contexto de exposición de su palabra. Eso fue lo primero. Fueron expuestos a la palabra de Dios, dice el versículo número 1 del capítulo 5, que el Señor precisamente pidió las barcas para predicarle la palabra de Dios, para seguirles enseñando. Aunque nosotros podemos pasar eso casi así por alto, pero este es un punto sumamente importante. El Señor mismo había anunciado que había venido para anunciar el año agradable del Señor, para proclamar libertad, para proclamar sanidad. Y eso venía a través de la predicación. La sanidad venía por aquí, por los oídos. No solamente cuando el Señor iba y sanaba a una persona que estaba enferma. Era por la instrucción. Note con atención, dice, la gente se reunía para oír la palabra de Dios, versículo número 1. Se iba la multitud para oír la palabra de Dios, tenían hambre de la palabra de Dios. El discipulado no es el resultado de la mucha pasión que puedan tener algunos líderes de la iglesia, y hay que tener pasión para que pueda darse el discipulado. Pero el discipulado no es el resultado del entusiasmo tampoco, de con cuánto entusiasmo hagamos las actividades como hermanos, como iglesia. El discipulado es el resultado de la palabra de Dios que escuchamos y ponemos en práctica y obedecemos. Que tú sigas a Cristo tiene que ver con que tú oigas la palabra de Cristo y la ponga en práctica, porque esa es la relación de discípulo-maestro. Yo estoy siguiendo a este maestro que sabe para dónde me está llevando, que sabe para dónde va, mientras voy siguiendo su palabra, escucho y obedezco. De hecho, aquí lo que el apóstol Pedro hace es obedecer la palabra de Cristo, aunque él no entendía mucho la lógica de lo que Cristo le estaba diciendo. Y esto es interesante, porque el mismo Pedro dice, Señor, no es por nada. Bueno, si hubiese sido yo, quizá Pedro, ¿verdad? Está siendo tocayo nosotros. Señor, no es por nada. Pero mira, el papá tuyo, ¿qué era? Carpintero. Ajá. Y entonces, ¿tú sabes el mío? Pescador. ¿Tú sabes con quién yo aprendí? Con él. Y yo he criado a los hijos míos con esto. Y la mujer que yo tengo, que tú sanaste el otro día, esa la he mantenido yo aquí pecando. Y a esta hora no se agarra ni vaíta, te lo digo yo. Muchachos, recojan que lo vamos. Y con respeto, ¿eh? No. Pedro no entiende lo que le dice, maestro, mira, hemos echado la noche. Pero tú lo dices. Yo no entiendo la lógica de eso. Pero tú lo dices, en tu nombre, van para allá. Muchachos, recojan, vamos para la playa otra vez. Se puso Pedro loco, vamos para allá. Por tu palabra, en tu nombre. Y esto es interesante, porque Cristo se revela en su palabra y cuando nosotros obedecemos, nos estamos preparando para entender mejor la orden que Cristo nos está dando. La comprensión se hace mayor cuando obedecemos. Y Pedro obedece aquí al Señor, y entonces que él entiende esa revelación que el Señor estaba haciéndole de su persona. A esa hora no hay peces, ni guppy ahí. Y hubo que llamar allá porque se metieron todo lo más grande. Usted sabe que eso, que el dueño de ese lago que estaba ahí, dijo, a todos los peces que estén de a 5 libras para allá, lo estoy llamando, convocando, los que se metan ahí ahora. Y ellos vieron, todito. No, yo, todito se metían. Hubo que buscar ayuda. Cuando el apóstol Pedro ve esto, sabe que esto es que, no, espérate. No, él recibe su revelación sumamente extraordinaria y especial del Señor. Esta es lo que nosotros podríamos llamar la zarza ardiente para Pedro.
Esto es lo que nosotros podríamos llamar el Isaías capítulo 6 para Pedro. Cuando Pedro dice, Señor, apártate de mí, ese es su ay. Es su ay de mí, porque él sabe que está ante la revelación de un ser extraordinario. Y es por eso que el Señor le dice, no temas. No temas, porque la intención de esto, este día que es el día de más progreso para tu empresa, es el día en que tú te vas a dar cuenta que yo soy la persona más importante en el mundo y tú me vas a seguir ahora para comprometerte conmigo y con mi misión. Cristo va a convertirse en el director absoluto de la vida de Pedro y de los discípulos. Cualquier otra fuente que dirija nuestra vida, ya sea cultural, ya sea filosófica, ya sea religiosa, sea nuestro propio corazón, ¿sabe para dónde vamos? Para el hoyo. Ciego, guiando, ciego, terminan en el hoyo. Aquí es Cristo estableciéndose como el guía absoluto sobre la vida de sus discípulos. No teman, desde ahora en adelante ustedes van a ser lo que yo soy para ustedes, pescador de hombres. Ustedes entrarán en mi misión. Eso es lo que Cristo le está diciendo. La palabra de Cristo nos llama al discipulado comprometido. Pedro reacciona con ese ay de mí, pero el Señor Jesucristo le dice, no temas, ven conmigo. Hay otro escritor, este no es ni alemán, ni inglés, este es suizo, este hablaba francés. François Bobon, oiga qué apellido. Dice él, cuando la palabra resuena, no nos habla simplemente de una vida venidera, sino que levanta desde ahora en nosotros la vida nueva. Ya que cada uno recibe la gracia del llamado, la responsabilidad de la tarea, la liberación de su pecado y la conciencia de sus límites. El hombre no vive ciertamente solamente de pan, pero tampoco vive de una palabra de Dios mal comprendida. Vivimos de la palabra de Dios bien comprendida, con una explicación clara y una apelación clara a nuestros corazones, que nosotros podamos decir, yo sé lo que la palabra de Dios me está exigiendo y eso es lo que vamos a hacer. Cristo le dijo, síganme con claridad, ustedes serán pescadores de hombres, esa es la expectativa con ustedes. Y dice el texto, dejándolo todo, el día de mayor éxito, le siguieron. El llamado viene de una palabra de Cristo clara y que se obedece, que nos lleva a una mayor comprensión de la persona del Señor Jesucristo. El discípulo no es superior a su maestro, no puede serlo, es su discípulo. Ahora, en el ámbito humano nosotros sabemos que hay estudiantes que superan a sus maestros, sí, pero cuando eso sucede ya dejan de ser sus discípulos. En el caso de Cristo, nosotros siempre seremos discípulos aprendices de Cristo. Ahora, eso es lo primero, hay una relación vital con Cristo. Así luce un verdadero discípulo. Ahora, el segundo escalón, el segundo estadio en el versículo número 40 del capítulo 6, nos dice que hay una relación de transformación. Hay un carácter que se va transformando continuamente por el entrenamiento continuo, por la comunicación continua con ese ser. Dice el texto, mas todo el que fuere perfeccionado. Usted ve allá versículo 40. Mas todo el que fuere perfeccionado. Note, no el que se perfecciona a sí mismo, sino el que está siendo perfeccionado, dice el Señor. Aquí usted puede notarlo. Es esta sección, si usted nota del capítulo 6, versículo número de Lucas, capítulo número 6, versículos número 20 en adelante. Ustedes están en la bienaventuranza, es la versión del Sermón de la Montaña en el caso de Lucas. Aquí se está presentando cómo debe ser el carácter de un seguidor del Señor Jesucristo. Cómo debe ser la vida de un seguidor del Señor Jesucristo. Al leer este estándar tan alto,
para la conducta, para la ética del seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos damos cuenta que nosotros necesitamos ser perfeccionados. Para poder experimentar este proceso de transformación en el discipulado, necesitamos estar asimilando continuamente esa vida en conexión con el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que luce ese discípulo? Ese discípulo está comprometido con Cristo, pero al mismo tiempo va siendo transformado. La palabra aquí, traducida por perfeccionado, es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Katertismenos, en este caso usada aquí en el caso de Lucas, es una palabra que también la usó Mateo cuando ellos estaban remendando las redes. Eso es lo que significa. Todo aquel que fuere remendado, la palabra significa también hacer acto para algo. Todo aquel que fuere completado, todo el que fuere perfeccionado, ese es el significado, arreglado, reparado, llegará a ser como su maestro. Así que el proceso de discipulado es un proceso de ajustar aquí y ajustar allí, hasta que esta persona se va haciendo acto parecido al maestro que lo va remendando. El discipulado cristiano es un proceso de reparación en nuestras vidas que usa piezas celestiales. Todas las piezas suyas están dañadas. Y el Señor tiene que ir a la ferretería celestial y dice, mándame corazón. Mándame pensamiento, que este muchacho está pensando lo que no es. Mándame intenciones de allá del cielo, mándame pasiones celestiales para este muchacho, que las pasiones de él están torcidas todas. Es ese proceso de ir perfeccionando, arreglando. El discipulado cristiano es un proceso de reparación en nuestras vidas. El pecado, hermano, nos ha dañado en todas las áreas. Por eso el discipulado tiene que ser en todas las áreas. Reparación en todas las áreas. La única manera de nosotros experimentar la transformación es siguiendo a Cristo. Porque siguiendo a Cristo es que somos remendados, perfeccionados, arreglados, ajustados. Ahora nosotros podemos ver entonces con mayor claridad cómo se ajusta versículo 39 y versículo 41 con lo que dice el versículo número 40. Mire lo que dice el versículo 39. Le decía en parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ahora póngalo usted, ¿acaso puede un desajustado arreglar a otro desajustado? El Señor está diciendo, alguno tiene que ver. O sea, alguno tiene que estar más o menos. Y nosotros pensamos en todo el sistema de la nación de Israel, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todo eso que eran los maestros de la nación, estaban llevando a la nación al hoyo. Y el Señor Jesucristo aquí le está diciendo, si ustedes siguen siguiendo ciegos, van para el hoyo todos. Hay que seguir al que ve. En este caso el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes tienen una relación conmigo, toda esta enseñanza que le estoy dando es una enseñanza de luz en la que ustedes pueden ver. Y esto establece precisamente también el patrón de discipulado para nosotros. Dentro de la iglesia se dan relaciones de discipulado. Aprendemos a Cristo por lo que vemos directamente en la palabra de Dios, pero aprendemos a Cristo por lo que vemos de Cristo en otras personas. Pero si no hay nada de Cristo en otra persona, y yo lo establezco como mi modelo a seguir, vamos los dos para el hoyo. El apóstol Pablo podía decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Toda persona es imitable hasta donde esa persona se parece a Cristo. De ahí para allá, no siga. Porque de ahí para allá, ya no se puede imitar. Entonces, el Señor Jesucristo nos está diciendo, esto es un asunto de saber para dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Nosotros no podemos dejar de pensar en esta estructura de enseñanza, en esta relación de aprendizaje.
Ahora, note lo que el Señor dice también más en los versículos número 41 y 42. ¿Por qué mira la viruta que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el ojo tuyo? Ahora, note que intentar ayudar al hermano no es malo. O sea, hermano, déjame ayudarte con esa paja en el ojo tuyo. Eso no es malo en sí, no es eso lo que el Señor Jesucristo está criticando. Lo que el Señor Jesucristo está aquí reprendiendo es esa actitud que intenta ajustar al otro, hacer cambios en el otro, remendar al otro sin remendarse él mismo. Ese es el problema. Pero la conexión de comunidad, eso existe, es tal como dice el versículo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero si usted viene a estimularme al amor, usted tiene que ser un modelo de amor. Y si usted viene a estimularme a las buenas obras, usted tiene que ser un modelo de buenas obras. Es como se da el discipulado. No puede darse ciego guiando otro ciego. No se puede dar. Y nosotros aquí tenemos el contexto de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Y ya lo hemos insinuado varias veces, la palabra de Cristo trae lo mejor de Dios para nuestras vidas. Usted conoce lo que sigue aquí en el capítulo número 6. Mire lo que aquí termina el capítulo número 6, versículo número 43. Nos habla de dos frutos y luego de dos cimientos. El Señor Jesucristo está aplicando eso hasta lo más profundo. El Señor está diciendo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro sigue la relación de aprendizaje, de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Donde no hay un corazón reparado por la gracia de Dios, no puede salir reparación que viene de la gracia de Dios. Y lo que sigue es capítulo número 46, versículo número 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más el que me oyó o el que oyó y no hizo, semejante es a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Lo mismo, ciego guiando a otro ciego. Usted no tiene fundamento sobre el cual colocar su vida porque usted abandona la palabra de Cristo, que es lo único que puede darnos esa base sostenible. Aquí es el punto central. El discipulado es darle a Cristo el señorío sobre su vida. Es seguirlo por su palabra, es obedecerlo. La relación con Cristo es una relación que libra de la ruina, del hoyo, de la hipocresía religiosa, de la ruina al final. Salvamos el presente y el futuro mientras seguimos al Señor Jesucristo. Entramos en una comunidad en la cual ciertamente no es simplemente para andar observando virutas en ojo ajeno, pero esa es la dinámica también de crecimiento. Sí me importa la viruta en el ojo de mi hermano, cuando me importa la viga en el ojo mío. Esa es la dinámica. Y en la iglesia así es que crecemos y así es que se hace discipulado. Así es que avanzamos. ¿Cuál va a ser entonces el resultado? El resultado es, dice el texto, al final será como su maestro. Al final estará capacitado porque habrá asimilado el carácter y la misión de su maestro. Y llegamos aquí al resultado, al perfeccionamiento. Está remendado a tal punto de que así ha estado siendo transformado para convertirse como su maestro. Ser como maestro, como el maestro implica tener el carácter del maestro,
tener la visión del Maestro, asimilar la misión del Maestro. Al final del Evangelio, los discípulos se harán cargo de la misión de Cristo. Porque eso es lo del capítulo 5. Desde el que el Señor los llamó, le dijo, esta es mi expectativa con ustedes, que ustedes sean pescadores de hombres. El problema con nosotros muchas veces en las iglesias es que pensamos que la expectativa es que simplemente seamos formadores de un grupo, asistentes. Y desde el principio, cuando Cristo nos llama, cuando Cristo llama a una persona, la expectativa de Cristo es, yo espero que tú seas un colaborador en el reino. Que tú aprendas de mí, que tú asimiles mi carácter y mi misión, pero que tú también seas un misionero. Y de eso vamos a hablar, si Dios quiere, más adelante. Asimilamos la visión del Maestro. Mire el capítulo número 6 aquí mismo, versículo número 27 hasta el 36, última sección que leemos. Mire cómo dice el Señor, hablando a nosotros, hablando a sus seguidores, dice el texto, versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Usted está ahí? Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Usted va leyendo esos versículos y dice, es verdad, Señor, yo necesito ser reparado, ¿sí? Ay, sí. Remiéndame por todos lados porque está feo eso. Remiéndame. Ponme toda la pieza del cielo porque si así es que si así fue que tú viviste y así es que tú quieres que yo viva. Y dice aquí que en algún momento yo seré como el Maestro, entonces yo necesito ser reparado. Más, versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces yo veo eso y yo digo, yo necesito ser reparado, Señor, como discípulo tuyo. Y esa reparación solamente puede ser posible siguiendo a Cristo. No hay otro camino, solamente siguiendo al Señor Jesucristo. Compromiso, carácter transformado y capacitado para la misión. Así luce un discípulo. Comprometido con la persona de Cristo. Siendo transformado continuamente. No puedo decir la velocidad, pero transformación debe haber. Cambio debe haber. Y al mismo tiempo va siendo capacitado para la misión. ¿Cómo está tu compromiso con Cristo? ¿Cómo se ve la reparación que Cristo va haciendo continuamente en tu corazón y en tu pensamiento? ¿Cómo se ve que te vas capacitando cada vez más para participar en la misión de Cristo? Son 3 dimensiones. Cristo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con los demás. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, me está diciendo una relación correcta con Dios, una relación correcta con los demás
y una relación correcta conmigo mismo, porque voy aprendiendo cada vez más a la persona de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser seguidores fieles de Cristo. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por el trabajo que tú haces en nuestros corazones con tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, para traer gloria a tu nombre, reproducir en nosotros el carácter, la imagen de Jesucristo. Esto, Señor, es para glorificar tu nombre. Ni siquiera nos imaginamos todo lo que esto implica en la exaltación de tu nombre. Gracias te damos. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Repara, Señor, nuestros corazones conforme al diseño que tú nos has presentado, que es Cristo mismo. Gracias te damos en el mismo nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.